Esteban, gracias. Mi nombre es Edgar Quiroga. Soy uno de los cofundadores de SINAL. Soy ingeniero sanitario. Y pues en la década de los 80 y en particular más o menos como mediados de los 80s, un profesor de la Universidad del Valle tuvo la iniciativa de empezar a estructurar una iniciativa que permitiera trabajar en el campo del agua y el saneamiento, pero con una visión diferente. Este profesor pues vive todavía, claro, se llama Gerardo Galvis Castaño, y él con un profesor también que era su profesor, que ya pues, no está fallecido, Antonio Castilla, y otro profesor que vive todavía, Ramón Duque Muñoz, comenzaron a gestar la iniciativa de poder tener una visión distinta de hacer ingeniería a lo que tradicionalmente se había venido realizando. Y la iniciativa básicamente era atender los problemas y las dificultades que en el campo de agua y saneamiento vivía la zona rural, porque habíamos sido educados, sobre todo los ingenieros sanitarios, para resolver los problemas de la ciudad, y esa forma de resolverlos se trasladaba de manera mecánica a atender los problemas de la zona rural, pero sin diferenciar, o sea, sin tener claro el contexto, sin tener clara que hay otra dinámica, hay otras situaciones que deben enfrentarse, pero no desde la perspectiva de lo urbano, sino desde la perspectiva de lo rural. Y entonces Gerardo Galvis comienza a promover la iniciativa, nos vincula a 3 colegas, pues yo estaba recién egresado de la universidad en el año 1984, y vincula a otro colega ingeniero sanitario, que es Jorge Latorre, que se había egresado antes, pero pues estaba igual joven, venía trabajando en el sector privado, y vincula a su hermano, Alberto Galvis, que era ingeniero sanitario, también egresado, pero no reciente, igual joven. Y entonces comenzamos a trabajar sin estar vinculados a la universidad, sino como contratistas, y comenzamos, y él tiene la iniciativa de, bueno, cómo resolver problemas de la zona rural, pero haciendo uso de opciones tecnológicas que realmente permitan que se resuelvan los problemas, pero que esas opciones tecnológicas puedan ser operadas, mantenidas, sostenidas por las comunidades rurales, considerando sus limitaciones técnicas, económicas, en general. Entonces, una de las primeras iniciativas es, ¿por qué no recuperamos la filtración lente en arena?, que era una alternativa tecnológica antiquísima, y poder hacer uso de esa alternativa tecnológica, pero cómo hacer uso de ella en las condiciones de fuentes superficiales con alta contaminación de sólidos, con altas turbiedades, con alta contaminación bacterial, etc. Entonces, en ese proceso, él logra hacer contacto con una organización holandesa que en la época venía justamente promoviendo la iniciativa de hacer uso de la filtración lente en arena, que era el IRC de Holanda. Y se da la feliz coincidencia de que el gerente de ese proyecto en Holanda, Jan Dan Bischer, promueve con el Ministerio de Salud, que en las épocas de los mediados de los 80s manejaba el sector de agua y saneamiento en Colombia,
hacen un evento para promover la iniciativa de la filtración lente en arena, y entonces el autor contacta a este ingeniero, el gerente del proyecto. Iniciamos un proceso de investigación de uso de la filtración lente en arena, pero pues obviamente a escala piloto. Y entonces hay un pequeño recurso allí de apoyo del gobierno holandés a través de esta organización. Si no recuerdo mal, fueron $5.000 de la época para hacer un desarrollo a escala piloto preliminar. Entonces se construyen unas plantas piloto de filtración lente en arena usando tubos de PVC, y para enfrentar los problemas de turbidades altas, que era el principal limitante para hacer uso de la filtración lente en arena, pues comenzamos a estudiar uso de gravas de río de diferentes tamaños, con diferentes calidades de agua, para ver si era viable o no era viable esa opción tecnológica, y se instalan en 3-4 sitios distintos en la ciudad de Cali, uno aprovechando la infraestructura de la empresa pública de la ciudad, que nos permite poner una de las prácticas de piloto haciendo uso de agua del río Cauca, otra en otra de las instalaciones de la empresa de la ciudad haciendo uso de agua del río Cali, y otra en una zona privada de un condominio donde hacen uso del agua del río Pance. Y entonces se instalan los 3 proyectos, las 3 pláticas piloto, y se comienza a hacer la evaluación, y obviamente los resultados preliminares son realmente sorprendentes de cómo, haciendo uso de opciones de prefiltración, que lo llamamos en una época, usando gravas de río con diferentes gradaciones, se optimiza el uso de los filtros lentos de arena, porque van filtrando descendentemente, entonces las carreras de filtración se alargan, se hace mantenimiento, y entonces hay una primera iniciativa de hacer uso del desarrollo ya a escala real, una pequeña planta de otro condominio, se hace uso de la opción, y en el caso del río Pance, el condominio que tenía una planta convencional para tratar el agua para el uso de las personas que habitaban en el condominio, decide que se haga un cambio de tecnología, haciendo uso pues de este desarrollo del pretratamiento con la filtración lente en arena, y entonces se tiene una planta muy rápidamente a escala real. Entonces se pasa de plantas piloto a plantas a escala real rápidamente, y se encuentra cómo es un desarrollo que realmente es muy útil, porque no hace uso de ninguna sustancia química para la potabilización del agua, salvo el cloro, para garantizar el residual de seguridad en la redistribución y que no se recontamine, pero ningún tipo de producto químico para la coagulación y la coagulación, etcétera, del agua cruda. No hay ningún tipo de equipo electromecánico que use energía o que requiera pues unas capacidades de una persona técnica para poderlos operar. O sea, es un sistema que, funcionando a gravedad, pues realmente es muy simple. El agua que sale después de los prefiltros, filtros lentos, es un agua que trae una reducción de contaminación bacterial prácticamente del 100%. ¿Sí? Y entonces se encuentra que es una opción tecnológica que tiene un gran potencial para justamente las zonas rurales, donde encontramos grandes limitaciones frente a las posibilidades de la gente de poder pagar una tarifa que se incrementara debido a la utilización de sustancias químicas, debido al requerimiento de unas personas con capacidad técnica. No, encontramos que con una pequeña capacitación el operador de un sistema rural de agua podía operar sin ninguna dificultad una planta de estas de pretratamiento y filtración en arena. Entonces, como se hace en varias etapas, la tecnología la denominamos filtración en múltiples etapas, y ahí comienza un gran desarrollo. Se logra promover que se haga transferencia de esta experiencia al país,
y se consiguen recursos del gobierno holandés, y ya pues es un proyecto ya a gran escala, un proyecto de como 5 años que se hizo transferencia de todo este desarrollo. Se sigue investigando, pero se hace transferencia de todo este desarrollo en 8 regiones de Colombia, y se comienzan a conformar en la estrategia grupos de trabajo institucionales donde había presencia de instituciones gubernamentales, la academia, las universidades de la región para que se capacitaran, de las mismas comunidades, y se comienza un trabajo de construcción de una experiencia de trabajo en equipo muy interesante, donde hay ya no solamente participación de los ingenieros y los técnicos, sino además profesionales de otras disciplinas. Entonces somos una institución que al interior de la Universidad del Valle es pionera en comenzar a trabajar de manera multidisciplinaria. Entonces, cuando hacemos nuestros primeros proyectos a escala real, hacemos unos con el comité de cafeteros de nuestro departamento que se llama Valle del Cauca, y lo que encontramos es que los ingenieros podíamos hacer muy buenos diseños, buenos planos, buenos presupuestos, pero a la hora de materializar las obras nos enfrentábamos con que no habíamos tenido en consideración expectativas, intereses, deseos de las comunidades, ¿sí? Sino que llegábamos a hacer un muy buen diseño, pero cuando eso iba y se implantaba, muchas veces no cumplía con su misión. ¿Por qué? Porque no habíamos considerado variables del uso del agua, consideraciones sobre todo los campesinos frente a la utilización del agua, y entonces generamos un conflicto muchas veces. Entonces ahí es donde aparecen profesionales de las ciencias sociales. Se vincula a Mariela García, que es la primera, que después tuvimos un sociólogo, apellido Jorge Londoño, pero luego se vincula poco tiempo a Mariela García, y comenzamos un proceso en el que se vinculan profesionales de las ciencias sociales. Los sistemas había que administrarlos, entonces aparecen los profesionales de las ciencias económicas, ¿cierto? Para poder, de la administración, para poder manejar el problema de costos, porque hay una operación de mantenimiento, hay que pagar una tarifa. Entonces se comienza a construir toda una dinámica de trabajo interinstitucional e interdisciplinario, porque ya no solamente es con diversas instituciones, con diferentes disciplinas, y aprender a hacer equipo, trabajar ingenieros con profesionales de las ciencias sociales, de la sociología, del trabajo social, de la economía, de la administración. Y entonces esa dinámica nos lleva a poder ir entendiendo de que los problemas de la ingeniería no se pueden resolver meramente desde la óptica de la ingeniería, sino que tenían que involucrar otras variables que no teníamos en cuenta los ingenieros porque no habíamos sido formados en ese campo. Pero eso lo posibilita, que lo entendemos, es que quienes comenzamos a caminar este camino, traíamos de todas formas una experticia, un conocimiento, no solamente de la parte técnica, sino que habíamos tenido una visión y una acción en lo social que nos permitía tener una mente abierta de que era necesario buscar opciones distintas, pero involucrando lo social, involucrando la comunidad, involucrando a la gente, porque queríamos ayudar a resolver problemas de la gente, ¿sí? Y entonces esa perspectiva y esa visión un poco de izquierda que nos movió, nos ayudó a comenzar a construir esta iniciativa y poder entonces seguir creciendo en ello y poder llegar a tener ya un grupo multidisciplinario, pero con una perspectiva de buscar cómo ayudarle a resolver problemas a la gente, pero construyendo con ellos e investigando a la vez, porque siempre hay que estar investigando, ¿sí? Y entonces surge lo que pues se llamó SINARA. Primero fue como un grupo muy pequeño de ingenieros, luego aparecieron nuestros colegas de las ciencias sociales, económicas, administrativas, incluso en el proyecto de transferencia de tecnología que se llamó Trascol, tuvimos la participación de artistas, tuvimos un poeta, porque trabajamos en la costa pacífica colombiana, entonces poder llevar
toda esta parte técnica de la operación y el mantenimiento de unas plantas de tratamiento de agua que no hacían uso de químicos, demandaban un uso de una forma de presentarle a las comunidades estos conceptos técnicos, pero de manera sencilla, comprensible, fácil para que ellos lo entendieran. Entonces el poeta nos ayudó con que mediante mitos de la costa pacífica, de las comunidades, poder producir ese material técnico, pero que fuera asequible a estas comunidades. Y tuvimos una pintora que nos ayudó a pintar la cartilla de operación y mantenimiento, haciendo uso entonces de acuarelas donde había todas las mitos del Pacífico, pero pintados. El poeta tradujo lo que era lo técnico a formas de rima y de construcción de lenguajes sencillos para poderlo llevar y hacer uso de eso en zonas donde había limitaciones con la gente o percepciones diferentes. Entonces ese camino nos llevó a tener un grupo que fue paulatinamente creciendo y que fue enfrentando ya problemas, ya no solamente de la zona rural como inicialmente arrancamos y era el objetivo, sino comenzar ya a ampliar nuestro trabajo. Comenzamos con el tema de abastecimiento de agua, pero luego entonces ya los temas del saneamiento, y luego comenzó el grupo a crecer con el tiempo, comenzaron a llegar más jóvenes, que primero fueron estudiantes nuestros, monitores, se graduaron y muchos de ellos se quedaron trabajando con nosotros. Y entonces comenzamos a construir una capacidad humana a partir de este proceso formativo como universidad, que tiene como misión formar, ¿cierto? Pero formar desde una perspectiva distinta. Y entonces nuestros jóvenes estudiantes que logramos vincular como monitores ya graduados, muchos de ellos se quedaron con nosotros, comenzaron a trabajar en proyectos que fueron ampliando su visión, su perspectiva. Entonces ya era el agua, ya era el saneamiento, comenzamos a trabajar el tema del ambiente, comenzamos ya a trabajar entonces también la pequeña ciudad, la mediana ciudad y la gran ciudad, pero con un enfoque y una perspectiva diferente, o sea, entendiendo que había unos hilos conductores filosóficos, políticos, que debíamos mantener, debíamos seguir trabajando para poder que nuestro trabajo pudiera ser útil a la gente, ¿cierto? Sin una visión positivista de ninguna manera, pero ser útiles y darle respuestas concretas a los problemas de la gente, pero construir con ellos. Entonces, estamos hablando de los medios del año 80 y pues Sinara mantiene esa filosofía, ha logrado acumular esa experticia. Muchos de nuestros jóvenes que estaban con nosotros ya se fueron, se vincularon a entidades públicas a nivel nacional, internacional, entidades privadas, pero llevan ya la semilla de lo que es pensar como Sinara, que es un enfoque y es una visión que nos ha permitido siempre lograr que busquemos soluciones, pero pensando en que esas soluciones tienen visiones múltiples, tienen diversos factores que hay que trabajar, construir, pero en una relación no solamente de la universidad, sino de abordar lo que Mariela nos llamaba el diálogo de saberes. Entonces, cada uno tiene un conocimiento, cada uno podemos aportar alrededor de un problema común, pero cada uno tiene una experticia, un conocimiento, donde los técnicos somos una parte, pero las comunidades, las instituciones tienen otra parte, y hacer un match que permita que tener todo ese conocimiento como un solo mesa y con él poder juntarlo y construir a partir del objetivo que se comparte plenamente. Ese ha sido más o menos, así a grosso modo, lo que hemos hecho en el tiempo. Y como te digo, Esteban pues se ha mantenido y ya pues estamos mucho ya de salida, pero siguen los jóvenes con una filosofía y una visión que permitirá, queremos siempre mantener el
rumbo de lo que Sinara se trazó desde el primer momento, a partir de la iniciativa de su fundador y de quienes le contribuimos en el proceso de formación de lo que ha sido Sinara en el tiempo. Comenzó siendo un pequeño grupo, luego la universidad lo volvió un centro de investigación, luego un instituto de investigación, pero cuando nos convertimos en instituto de investigación éramos en la práctica un instituto de investigación, porque lo que ocurrió muchas veces y nos pasó en la universidad es que se fundaba un instituto de investigación, un centro de investigación para ver qué iban a hacer. Nosotros, al contrario, cuando se formalizó el centro, el instituto de investigación, pues ya sabíamos que era lo que habíamos que hacer. O sea, lo habíamos construido sin tener la formalización de lo que era pues, un famoso instituto de investigación. Bueno, es una historia muy linda, conocía parte de ella, pero es bueno tener ese registro de ti, de uno de los fundadores. Creo que una de las cosas que interesa mucho tanto en el proyecto que estoy realizando como en el ámbito más amplio de la red, donde estos temas tienen mucha centralidad, porque obviamente una de las cosas que seguramente los inspiraron a ustedes, y me gustaría un poco hablar del contexto, son las condiciones de desigualdad, de falta de acceso, incluso de marginación. Conozco ahora un poco más la historia y las áreas rurales siguen siendo áreas marginadas en Colombia. Claro. Me imagino en aquella época lo que los movía a ustedes. Entonces, de pronto sería bueno hablar un poco del contexto y también de aquello que los movía a ustedes, pensando, estaban insertos en un contexto histórico y político seguramente particular. Claro. Y ha cambiado, pero de algún modo muchas de las cosas por las que ustedes lucharon siguen necesitando más lucha, ¿no? Sí. Por eso es muy actual. Sí, sin duda. Mira, Esteban, pues obviamente el contexto de la década de los 80 internacional está lo que llamó Naciones Unidas la década del agua. Eso dio un contexto, una posibilidad y contribuyó para que esta iniciativa pudiera tener un espacio y que hubiera factores que catalizaran el poderla llevar a la práctica. Quienes comenzamos acompañando a Gerardo en este proceso, pues de alguna manera teníamos también una historia particular de haber estado involucrados en movimientos de izquierda, en tener una visión diferente y entonces veíamos que pues habíamos sido educados y formados en el campo específico de la ingeniería sanitaria, pero cuando se veían las coberturas de país eran altas, pero esa información y esos datos enmascaraban una diversidad que era gigante. Una cosa era las coberturas de las zonas rurales altas, perdón, de las zonas urbanas, pero las zonas rurales tenían muy bajas coberturas en suministro de agua, en acceso al sistema de saneamiento, pero el dato global enmascaraba eso. Y entonces cuando estábamos en algún evento y discutíamos, sí, la cobertura es el 90% en suministro de agua, pero ese es el promedio nacional que enmascara que en las zonas rurales no llega al 40, no llega al 50 y el gran grueso de la población está sin acceso al suministro de agua segura, está sin acceso a un sistema de saneamiento adecuado, y entonces esa nos lleva a poder comenzar a trabajar, ¿cierto? Y a decir, bueno, ¿qué opciones hay para poder resolver ese asunto? Porque es que no puede seguirse llevando una tecnología, por decir algo, y siempre lo dijimos, todas las tecnologías son buenas, el problema es en qué contexto la están usando. Entonces la tecnología de potabilización de agua usando químicos, y entonces la venta de plantas compactas, sí, pero una planta compacta para potabilizar agua es buena, pero en un contexto rural donde hay limitaciones de energía, donde hay limitaciones de compra de químicos, donde hay limitaciones de capacidad técnica, donde la gente no tiene cómo pagar la tarifa,
pues esa opción no va a servir nunca, ¿sí? Y entonces se seguía insistiendo a nivel de los tomadores de decisión política, de que creían que comprar una planta compacta para una comunidad rural era ya resolver el problema de potabilizar el agua y darle agua segura. No era cierto. Entonces, de eso encontramos cantidad de fracasos, ¿sí? Entonces, ese contexto nos lleva a trabajar. Es un contexto que en un país como Colombia, complejo por la historia que ha tenido el país de movimientos ya alzados en armas, y es un contexto de bastante complejidad política, de violencia, y en medio de ese contexto movernos y poder tener una acción positiva para ayudar a resolver los problemas de la gente. Entonces, poder movernos en zonas donde había presencia de movimientos alzados en armas, ¿sí? Que era peligroso, pero nos posibilitaba que como universidad pública, porque la Universidad del Valle es una universidad pública, encontrábamos que la gente tenía una muy alta credibilidad y confianza en que una universidad pública llegara a trabajar y sus docentes a tratar de ayudar a resolver los problemas. ¿Por qué? Porque íbamos absolutamente neutrales, absolutamente cuidadosos de que no estábamos siguiendo en nombre de X, Y o Z como el partido político, sino era una acción técnica pero integral para ayudar a buscar a resolver un problema. Entonces, muchas veces pasamos y trabajamos en zonas donde había presencia de grupos armados, ¿sí? Y fuimos respetados, fuimos aceptados porque llegamos con una posición muy clara frente a que, independiente de lo que hubiese, había que ayudar a resolver un problema, ¿sí? El contexto no ha cambiado mucho en la zona rural colombiana, porque las coberturas, aunque se han incrementado un poco, los problemas se mantienen en lo fundamental, porque los desarrollos tecnológicos que hemos hecho han sido muy útiles, se han utilizado, pero lamentablemente, por ejemplo, logramos volverlo, muchos de ellos que estuvieran en la política pública del país, pero una planta de potabilización de agua de múltiples etapas, que es pretratamiento en gravas, no vende químicos, no vende equipos, nada. Entonces no es una opción que el sector privado esté muy dispuesto a promover, porque es que no vende nada. Entonces eso llevó a que la posibilidad de uso de la tecnología se redujera demasiado, ¿cierto? Entonces, a pesar de que existe capacidad, porque una de las cosas que hicimos como universidad, porque siempre entendimos, fue que ese desarrollo que pudimos haberlo patentado, que lo hicimos, fue entregado a la consultoría, entregado al país para que fuera usado de manera abierta, ¿sí? Fue utilizado y capacitamos ingenieros y capacitamos para que la consultoría hiciera uso de ello, ¿sí? Pero la verdad que no ha sido tan utilizado como lo creímos, a pesar de que lo promovimos en otros países, en Ecuador, en Bolivia, en Centroamérica, incluso hay traducción de todo nuestro trabajo al chino, ¿sí? Pero las condiciones, en el caso específico de Colombia, pues no han cambiado demasiado, o sea, aunque las coberturas han crecido, etcétera, pero hay limitaciones. Entonces toca seguir trabajando, toca seguir construyendo, porque definitivamente una organización como SINARA tiene esa responsabilidad y tiene ese deber de seguir contribuyendo con la búsqueda de opciones que posibiliten que las condiciones de vida de la gente puedan ser cambiadas. Creo que es muy importante eso. Se conecta con un par de cosas que quería preguntar. Una tiene que ver con las resistencias. Me imagino que además de esta resistencia del sector privado, por lo menos el involucrado en este tipo de servicios, pero también me imagino que habrán tenido resistencia no solo al modelo, sino a la idea
de promover la participación, del modo que lo hicieron, la participación de la gente. O sea, cómo se vivió este tema dentro de la propia universidad, dentro de la propia facultad, con respecto a la ingeniería convencional, ¿no? Porque ustedes estaban proponiendo cosas que en cierto modo eran radicales en varios aspectos, no solo el tecnológico, sino que había una visión política y también, aunque no se viera lo político tan claro, era una visión que transforma la relación entre el experto y la gente en la práctica. Entonces, ¿cuáles son esas resistencias? Y también de parte del Estado, porque sí, el sector privado no se interesa en vender, pero muchas veces el que está por detrás es el que va a financiar eso, que generalmente es el Estado, porque es el que está a cargo, ¿no? Entonces, esas resistencias que tuvieron, y también en el sentido del carácter político de esas resistencias en el caso que lo haya, que me imagino que también es. Claro. Sí, mira que es muy interesante porque, como te digo, pues éramos un grupo de ingeniería que vincula a profesionales de otras ciencias, las ciencias sociales, económicas, administrativas. Y resulta que en el proceso, en la época, se logró que un rector que tuvo la universidad en esa época, Jaime Garaza, nos diera la posibilidad de que algunos de esos profesionales quedaran ya nombrados en la Universidad de Plata, oficialmente. Y ahí es donde entra Mariela García, entra Mario Pérez, ¿sí? Mariela como socióloga, Mario Pérez como economista, pero como docentes de la Facultad de Ingeniería. Entonces las primeras reacciones que hay al interior de la misma facultad es: ¿por qué razón en esta facultad que es de ingeniería vamos a tener una socióloga o un economista cuando deberían irse a esas facultades, a la Facultad de Humanidades o a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y por qué estar en ingeniería? Entonces ahí rompemos un esquema, y romper el esquema es el poder llevar a enfrentar esas visiones absolutamente tecnicistas, donde no se visualizaba que lo que hacía la ingeniería en particular tenía que tener un trabajo con otras profesiones para poder que lo que se propusiera pudiera finalmente resolver y darle salida a una situación que se enfrentaba. Pero lo más interesante es que aún hoy, más de 30 años después, la visión persiste, y son los únicos dos profesionales. Bueno, no, en la Facultad de Ingeniería después llegaron profesionales del derecho, pero por unas razones muy particulares han entrado otros profesionales, pero hicimos camino en ese sentido, pero aún hoy todavía mucha gente se cuestiona por qué trabajar con las comunidades, y entonces ha sido un camino que hemos ido andando, porque trabajar con las comunidades nos permitió entender de que si no podíamos leer lo que la gente estaba esperando, sus expectativas, sus deseos, no iban a poder después la solución técnica que construyéramos, poderla sostener y mantener en el tiempo. Y entonces cuando comenzamos a tratar todo el tema de sostenibilidad, todo el concepto de que trabajamos incluso desde los principios de la década de los 90, comenzar a pensar, bueno, esto que se construye tiene que ser sostenible en el tiempo. Y aún hoy ya tenemos muchos de los proyectos que se construyeron a escala real, que funcionan, y funcionan excelente, sostenidas por las comunidades, y están allí, y son demostrar. Entonces los llamamos proyectos de demostración. Y luego vino el concepto de centros de aprendizaje comunitario, donde las mismas comunidades son pares de otras comunidades para enseñarles y poder construir eso. Pero eso se trabajó desde nada. Entonces, pero siguen habiendo esas oposiciones y esas visiones de que eso no
no se debe hacer. Ya no es lo mismo, ya se acepta la participación comunitaria, pero se acepta muchas veces de manera no decisoria, sino más ahí como se socializa con la comunidad lo que yo voy a hacer, que muchas veces ocurre. No es el rol protagónico de la comunidad frente a la toma de decisiones, de que tiene un abanico de opciones y que ese abanico de opciones, explicándolo y bien informado, ellos tomen la decisión de cuál es la que consideran mejor para resolver su problema. Y permanecen muchas visiones en ese sentido, pero logramos romper eso. Y en la Universidad del Valle logramos romper, y ese modelo se logró transferir a otras universidades del país y fuera del país, y posibilitó abrir un camino. Y entonces, claro, no hay una lectura política, pero sí hay un trasfondo político, es empoderar a la gente. La gente es la dueña de su futuro, ¿cierto? De su destino, y la gente la construye. Y lo que tenemos que hacer los técnicos, los profesionales, es con nuestro conocimiento, experticia, acompañar a la gente para que pueda tomar buenas decisiones en lo que necesitan construir y mantener en el tiempo, ¿sí? Y no suplantarlos, y eso lo aprendimos. Nunca los podemos suplantar, es ponernos al servicio a la gente para que ellos logren tomar las mejores decisiones, y que esas decisiones las adoptarán y las asumirán y las mantendrán en el tiempo. Ya esas decisiones se vuelven una planta de potabilización de agua, una planta de tratamiento de aguas residuales, un sistema de pozo séptico, etcétera, lo que sea, pero ellos serán los que, tomando la decisión de cuál es la mejor opción, la podrán mantener y sostener el tiempo, porque fueron artífices de su futuro. Muy bien. Me imagino que sigue, bueno, la resistencia en la universidad persiste a este tipo de cosas, y la del Estado y la de otros actores con respecto a estas tecnologías también, ¿no? Sí, claro, sin duda. Por ejemplo, hicimos un proyecto que era desarrollar un modelo de selección de tecnología, y entonces ese modelo, alimentado con diferentes variables de información, podía llevar al final a recomendar, en el caso específico de tener una serie de variables, cuál era una, dos o tres de las mejores opciones, y esas pues las presentarse a la comunidad para que tomen la decisión. Ese modelo se hizo, se desarrolló con apoyo del gobierno nacional a través del ministerio, que ya en la época era el Ministerio de Ambiente, si no recuerdo mal, pero el modelo ya no se usa, se desapareció y se olvidó. Entonces es las resistencias que hay, pero obviamente porque hay intereses particulares de los vendedores de tecnología que evidentemente pues no tienen mucha interés de que este tipo de cosas se promuevan, porque sus opciones tecnológicas muy posiblemente no tienen una alta aceptación por los condicionamientos que ellas tienen, reiterando de que las opciones tecnológicas son todas buenas, no sé en qué contexto se están usando, ¿cierto? Entonces eso desapareció, o sea, ya no se habla de selección de tecnología, pero ahí sigue la lucha, porque evidentemente pues es el trabajo permanente que hay que hacer desde la universidad. La clave es formar. Entonces nosotros sí hemos hecho la formación de nuestros estudiantes en la ingeniería sanitaria y ambiental bajo estas perspectivas y estos criterios, de manera tal de que esos jóvenes que están formados lleguen y salgan con una visión diferente para los problemas. Muy bien. No, bueno, es una experiencia fantástica, y me parece que hay lecciones tanto por la parte de los logros como por la parte de los obstáculos, ¿no? Claro. Y en un sentido más amplio, aparte de estos obstáculos en sí mismos, inherentes a la relación dentro de la universidad, la formación clásica del ingeniero, casi todas nuestras universidades sigue siendo bastante clara. Como un ejemplo, estaba en Brasil y me invitaron a la apertura del año. Entraban los nuevos estudiantes de ingeniería y el director de la escuela les dijo: recuerden desde ahora y para siempre
el mundo se divide en dos clases de personas, las que crean problemas y las que solucionan problemas, nosotros los ingenieros. Y a mí me quedó, digo, si le dicen eso del primer día a estos chicos, claro, ahí está claro para dónde va la cosa, sí, porque había un mensaje muy fuerte. Entonces es una cosa que ustedes, los que hacen cosas como ustedes, obviamente las seguirán confrontando. Pero sí hay que hablar de los obstáculos, porque es terrible que ustedes llevan tantas décadas trabajando exitosamente, tanto en el plano de haber desarrollado una tecnología para ese contexto y de que sigan allí funcionando. Yo lo he visto, he estado allí. Y sin embargo, la situación del área rural en Colombia es una de las peores en América Latina. No está tan grave como quizás en Venezuela o en Bolivia, pero las tasas de... Bueno, en fin. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Yo lo veo desde el proyecto la desigualdad y la injusticia socioambiental en sus diferentes formas, incluyendo esta, como obstáculos al proceso de democratización. Yo lo estoy viendo en ese sentido. O sea, los procesos van y vienen, avanzan, retroceden. Colombia es otro libro para estudiar eso, claro. Y encima lo que están pasando en este momento. Pero si uno lo mira así, uno dice, bueno, pero el proceso de democratización de algún modo avanza, retrocede, pero en el largo plazo avanza. Quizás uno puede decir, si mira 100 años atrás, se ha avanzado. Claro. Pero en relación a eso, ¿cuáles son los obstáculos prioritarios que hay que confrontar, que ustedes tienen que confrontar? ¿Cómo lo ven? En que estos procesos, porque ustedes contribuyeron a ese proceso de democratización. Uno puede discutir muchas otras cuestiones. Hay gente que desde la izquierda por ahí tiene visiones diferentes, incluso críticas de esos modelos de pequeña escala. Lo he visto y me consta, ¿no? Donde se prefiere la acción del Estado masiva con grandes infraestructuras, etcétera, desde una visión también de izquierda. Claro. Y he visto la crítica. Entonces está ese plano. Pero los obstáculos que con toda la experiencia de ustedes y la evidencia de lo que está aconteciendo, ¿cómo los ven? Y quizás también en relación a las metas de 2030, pero bueno, al margen de eso, mirando ese proceso de democratización de la sociedad colombiana. Sí, el proceso de democratización, como tú lo dices, ha avanzado, tiene avances, retrocesos, pero se ha ido creciendo. Es complejo porque lo que siempre dijimos es que lo que hagamos, si no se vuelve política pública, es muy complicado. Y hemos logrado cosas que se han vuelto política pública. El lío es que muchas veces esa política pública termina siendo política del gobierno, pero no de política de Estado. Y cuando no se logra que sea política de Estado, pues tiene un tiempo muy breve y nos ha pasado muchas veces eso. Lo hemos logrado y ha sido política pública, pero no ha sido una política de Estado. Entonces, yo creo que si no es política de Estado es muy complicado. Pero muchos de los investigadores no tienen esa visión, o sea, no importa hacer el proyecto, etcétera, pero eso de la política no interesa. Y resulta que realmente lo que tiene que cambiarse es esa parte, esa política, de manera tal de que eso posibilite que lo que se está haciendo distinto tenga un espacio en el tiempo y se pueda materializar. Y ahí es donde vienen las serias dificultades, porque lo que sí tenemos muy poco en general los académicos es que en cuanto a la política estamos muy retirados o las visiones son muy cerradas y entonces no permite que eso se pueda construir claramente con las instituciones del gobierno. ¿Sí? Y allí, entonces sí, lo haga el Estado de manera masiva, pero este problema no es ese, el problema es que hasta dónde se están resolviendo los problemas. Y a partir de un proyecto de demostración se puede construir experiencias replicables, obviamente transfiriéndolas de manera crítica y creativa a los diferentes contextos. ¿Sí? Pero eso es lo que muchas veces no se hace. Se masifica y se masifica
sin tener en cuenta que hay diversidad de contextos y por lo tanto una solución en un contexto funciona pero en otra no funciona, no por la solución sino por el contexto. Y eso es lo que muchas veces no hemos entendido, de que es que hay que hacer transferencia crítica y creativa de un desarrollo a espacios donde los contextos son distintos, y ahí es donde se falla la gran mayoría de las veces. Entonces se copia. Entonces una opción tecnológica o un desarrollo en Brasil se puede traer a otro país, pero si no se hace adaptación crítica y creativa a ese contexto en particular, esa opción que allá puede funcionar, aquí no puede funcionar. Y ahí es donde hay los errores, las equivocaciones. Entonces, si no entendemos eso, es muy complicado. Entonces, un obstáculo claro es el tema de la política pública. Sí, de acuerdo. Ese sería. Sí. ¿Y algún otro obstáculo que ustedes perciben, tanto al interior de la producción de conocimiento como en el El mismo proceso de formación. El mismo proceso de formación, porque muchas veces en lo que estamos haciendo los proyectos, muchas veces no se enseña en las asignaturas. Entonces, las asignaturas o el currículo del programa muchas veces no refleja lo que está haciendo los proyectos porque no se retroalimenta. Y entonces ahí hay otras limitaciones enormes que ha ocurrido en el tiempo también. Es una forma, una cosa es estar trazando los proyectos, otra cosa es que eso se lleve al currículo y se pueda formar a los nuevos profesionales en esa perspectiva. Muchas veces no se hace. Bueno, me interesa mucho esa parte del uso de la cultura, de expresiones artísticas para traducir, para hacerle llegar a la gente en contexto. Nosotros le damos bastante atención a eso en la parte de la red. ¿Y ustedes tienen un registro de todo aquello? Sí, con Mariela porque hay una cartilla que se hizo en la época y materiales que hicieron en la época con la participación de artistas. Tiene material fotográfico, de video. Sí, claro. Sería bueno de pronto rescatar para publicar quizás un artículo o alguna cosa, claro, recuperando esa memoria, claro, porque esa es una cuestión que nos interesa mucho. Claro. Eso con Mariela se puede trabajar. Sí. Bueno, muy bien. ¿Alguna cosa más que quieras agregar? Esteban, agradecerte la oportunidad. Mariela hizo un trabajo de recopilación de mucho de este proceso de lo vecinal, está escrito, y entonces puede ser de mucha utilidad. Su año sabático, él tuvo un año sabático y hizo un proceso de recuperación de la historia de Sinara un poco desde la perspectiva de las ciencias sociales, como yo la visualizo. Hizo esa recuperación, puede ser de mucha utilidad para poder seguir promoviendo visiones distintas que son necesarias en el trabajo de construcción de sociedad. Tenemos la obligación de hacer todos. Perfecto, muchísimas gracias. Dale, Esteban, gracias.